¿Qué tal, Héctor? Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Un placer, ¿eh? Bien. ¿Qué tal, Camilo? Bien, hombre. Sí. A ver, ¿dónde? Muy buenas a todos, futboleros, futboleras. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Javi Trainer y recuerdo que podéis seguirme en las redes sociales que abajo en la descripción pondré. Este vídeo va a tratar sobre una entrevista que voy a hacer a mi compañero y amigo Héctor. Una entrevista un tanto especial, con un tema que creo que es muy importante y que pocas veces se ve. El tema de la entrevista es cómo motivar a un equipo pre-competición, es decir, antes de una competición. Cómo motivarles, cómo activarles. Para ello he traído a Héctor Benito. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, ¿Todo bien? todo bien. Héctor es entrenador nivel 1, tiene la carrera de Magisterio de Educación Primaria, especializado en Educación Física, por supuesto, y también hizo el ciclo formativo de Educación Física, el TAFAD que todos conocemos. Y bueno, también quiero dejar claro que es una persona que no es psicólogo deportivo, ni es coaching deportivo, ni nada. Simplemente es un profesional pues, que le gusta mucho esta ciencia de la psicología y siempre, desde me está contando antes, desde siempre, pues lo ha inculcado a sus equipos, que ahora nos contará. Entonces quiero dejarlo claro para evitar posibles contratiempos, ¿no? Contraindicaciones. Bueno, Héctor, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? Héctor, coméntanos un poquito cómo trabajas, dónde trabajas, a qué te dedicas. Bueno, pues ahora mismo estoy entrenando un infantil, en categoría primera, en Gracias Rivas, aquí al lado de casa. Sí. Anteriormente estuve en otros equipos, como en Vallecas, llevando un cadete, en el Porvilla, y en la Escuela de Fútbol de Rivas también, desde alevín, infantil y hasta cadete. Nunca he subido más de cadete, pero con lo que he hecho, la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de llevarme lo que me he llevado, porque al final lo que quedan son las personas y no los jugadores. Entonces, bastante contento de cómo he ido. La verdad es que empecé temprano, yo creo que con 17 años empecé, exactamente, llevando esa primera link que me dieron y hasta hoy no he parado. No has parado. ¿Y siempre has llevado el mismo, excepto el primer año, siempre has tenido el mismo tipo de jugadores? ¿Ha variado la edad, la categoría? Estuve 3 años con los mismos, Sí. ¿no? Ese link que cogí, luego fueron infantiles, luego otro año de infantiles. ¿Tuviste los 3 seguidos? Los 3 con ellos. Y el siguiente año cambié de grupo con un año mayores que eran cadetes y luego ya pasé a otro cadete en el Porvilla de Vallecas. Sí. Y ahora con otro infantil de primer año. Entonces, bueno, O sea, que has tenido recorrido, ¿no? En cuanto a categorías y edades. Y en cuanto a personalidades y diferentes edades de los jugadores que Bien, sabiendo esto, te lanzo la pregunta. Desde tu punto de vista, Héctor, ¿cómo crees que sería la mejor manera, o la manera más eficaz, de motivar a un equipo, a tu equipo en este caso, justo antes de una competición o de un partido? ¿Qué pautas sigues? ¿Qué estructura sigues? Cuéntanos un poquito para saberlo, que es importante. Antes de nada, Sí. Antes de llegar a tu pregunta, Sí. quiero incidir en que para llegar a ese final, ¿no? Ese extremo que tú marcas, hay un proceso antes que no se ve o que no se aprecia demasiado, ¿no? Sí. Puede ser el hecho de crear entre el cuerpo técnico y los jugadores pues, un clima de confianza, súper importante. El hecho de que necesiten los jugadores creer en ti, en un líder, en un entrenador que sepa bien su rumbo, ¿vale? Que no esté desorientado, que siga un buen orden, que confíen en ti, como he dicho, y transmitir una serie de filosofía y valores para marcar esa base, esos cimientos que al final luego te van a dar pie a que tú puedas dar esas charlas prepartido en el vestuario y que afecten de la misma manera a todos los jugadores y no individualmente, porque al final el que gana el partido, ¿no? Es el equipo y no los jugadores en sí. Por eso os remarco que bueno, es muy importante. Es importante crear una base, ¿no? Eso es la base. Enseñarlo. Enseñar la base, enseñar tu filosofía, qué quieres exigirles, qué expectativas tienen, qué expectativas tienen ellos de ti, qué quieren exigirte ellos, los objetivos
individuales dejarlos a un lado, no obviarlos, pero dejarlos a un lado porque el que tiene prioridad es el objetivo grupal y al final a partir de ese objetivo grupal remar todos en la misma dirección y llegar a ese clima de confianza, ¿no? Y de cercanía que da lugar a que puedas usar esas charlas que le afecten a todos. Muy bien. Y es interesante esto que dices, crear una base. Y una vez que has creado la base, que ya ellos te conocen, conocen al entrenador que tienen, conocen al cuerpo técnico en caso de tenerlo, una vez creas esto, luego a la hora de transmitirlo antes de un partido, porque imagino que, bueno, esto te lo preguntaré más adelante, pero vamos, imagino que la motivación que tú les intentas transmitir antes de un partido, que durante la semana es distinta, imagino. Sí. Esto es importante, luego lo veremos, pero ahora cuéntanos la estructura que sigues tú, si sigues la misma estructura, si cambia, depende del partido, depende de las condiciones, pero cuéntanos un poco pues, cómo haces para intentar que antes justo de salir a jugar, los chicos estén activados, que estén con ganas de comerse a todos. Cuéntanos. Bueno, lo primero es, yo en entrenamientos no suelo motivar de esta manera como charlas en vestuario y demás, porque primero los vestuarios están ocupados por muchos equipos, en un club, ¿no? Tienes poco tiempo de entrenamiento como para perderlo. Sí. Y la verdad es que en entrenamientos lo único que remarco es cuando estamos sobre el verde, en círculo, digo el objetivo que se va a trabajar, lo que quiero de ellos, la intensidad que exige y lo que espero de ellos y las expectativas que tengo. Luego, si es verdad, depende del día, si quiero hablar con un jugador a solas para hacerle ver no lo que ha hecho mal, sino lo que quiero de él, que si quiero más, que pueda dar más, hacerle ver que es un jugador importante y que tiene que dar ejemplo, cosas de ese estilo, si me lo llevo aparte al final del entrenamiento y hablo con ellos, pues tiempo que lo considere. Pero, lo que tú me has preguntado, antes de un partido, si tengo varias cosas, no hago todas a la vez, pero por ejemplo, puedo utilizar música, ¿no? Llevarme un casete o unos altavoces, ¿no? Y conectar una música, no cualquiera, sino música muy motivadora, muy positiva, de bandas sonoras de películas, de bandas sonoras de series, de programas deportivos, muy típico, ¿no? La banda sonora de Canal Plus o la banda sonora muy utilizada además. La banda sonora de Gladiator, de grupos de música como ACDC, ¿no? Todo esto, meterlo en un pendrive, en unos altavoces y hacerlo y ponerla, tanto en vestuario como cuando se están cambiando, como si es posible ponerlo con altavoces que den al campo y en el calentamiento meterla de fondo, ¿no? Quieras o no, parece que es una tontería, pero quieras o no, las conexiones aumentan y a ellos les gusta. Sí propongo también hacer una dinámica, ¿no? Que esa música motivadora la elijan los jugadores. Entre todos, ¿no? Sí, no, que por ejemplo cada jugador diga una canción que a él le motive o que a él le cause euforia, ¿no? Sí, euforia, excitación, se anime más, le dé alegría, transmita buen rollo, cada persona con lo suyo, ¿no? Entonces, hacer una lista con cada jugador que proponga su música y hacer un CD o una carpeta con la música de los 20 jugadores y al final tienes 20 canciones que gustan sobre todo a ese que lo ha elegido, pero al final también acaba gustando a nosotros, ¿no? Claro. A los jugadores, porque lo digo es el equipo es el que vale. Y después, aparte de la música, también puedo usar vídeos, vídeos que descargo para el portátil o para una tele pequeña o cualquier sitio donde se pueda ver la tele, ponerla en el vestuario y antes de salir ver el vídeo, que a ellos les afecte. Vídeos, pues hay muchos en YouTube, en películas, igual de series, vídeos de motivación de fútbol, vídeos de cualquier cosa que tú creas que pueden salir enchufados a través de ese vídeo. Más cositas. ¿Hablas con ellos? ¿Sueles decirle qué quieres del partido? ¿Sueles
decirles frases de películas, como bien comentas, ¿te lo inventas tú, lo practicas, no lo practicas? Sí, tengo varias frases, ¿no? De un documento Word con muchas frases de filósofos, pensadores, deportistas de alto nivel. Y yo esas frases también lo he hecho muchas veces, ¿no? Imprimirlas, recortarlas y pegándolas en las paredes del vestuario. Una dinámica que hice, una anécdota con el equipo del cadete de la escuela. Yo esas frases las llevaba en un neceser, recortadas, y jugábamos fuera, íbamos en el autobús, pasábamos para el partido, y esas frases las di mientras ellos estaban sentados en el autobús, ¿no? Yo les dije que cogieran al azar una tira, la leyeran, la interiorizaran, y si les gustaba que se la quedasen, y si no, pues lo que quisieran. Al cabo de los años, bueno, han hablado jugadores diciendo que todavía guardan esa frase en la cartera o la tienen en el bolso de su casa. Eso es que les marcó y que de verdad significan algo para ellos, no solo a nivel deportivo, sino que marcan esa filosofía que he dicho a lo largo de su vida, ¿no? Sí. Tienen algo que vale para todo y no solo para. Yo creo que esto que comentas lo extrapolamos a mi profesión como preparador físico y al igual que tú, nosotros también tenemos la obligación de intentar activar a los jugadores, ya no solo mediante entrenamiento, mediante ejercicios para entrenar cualidades y tal, sino mediante la psicología, la forma de decir las cosas. Tenemos que intentar pues activarles, ponerles esa vena, ¿no?, que les sale para intentar que lo hagan lo mejor posible y que estén dentro de la tarea o del partido. Yo lo suelo hacer, hay veces que mejor, hay veces que peor, evidentemente somos personas, no siempre vamos a estar a tope, pero sí suelo intentar estar encima de ellos, recordándole por qué están aquí, por qué hacen esto, para qué, sobre todo para qué muchos jugadores les dan las tareas y no lo hacen porque no saben por qué, o no saben para qué hacerlo. Entonces, es muy importante. Al igual que un entrenador, un preparador físico, un segundo entrenador, son cosas que creo que no se dan en las escuelas donde se aprende. En las carreras, en CAFID hemos tenido la asignatura de psicología deportiva, en primero además, pero bueno, das lo básico, ¿no? Porque tampoco puedes incidir mucho en el tema. Y luego también en los cursos de nivel 1, tal, sí lo sueles das manejo de grupo y todo esto, pero quizá el concepto motivación se queda corto. Entonces, yo intento, pues al igual que tú, leer artículos, intentar pues llegar más a los jugadores porque no dejas de ser, son personas y tendrán sus momentos de lucidez, tendrán sus momentos tristes, sus momentos de enfado, y esto creo que es muy importante esto. Y por último, ¿cómo te defines tú como entrenador? ¿Te defines de alguna manera? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo crees que te consideran los jugadores? Sí, antes de responder a tu pregunta, quería incidir en una cosa que has dicho, ¿no? El hecho de que los jugadores no sepan el porqué, ¿no?, quiere decir que los objetivos que nos marcamos son muy resultadistas. Y yo creo que hay que incidir más en los objetivos orientados al proceso, ¿no? El resultado al final llegará o no llegará, pero lo importante y lo que al final queda es el proceso. Y eso es importante marcarlo a los grupos que tengan. Totalmente. Vale, entonces eso, porque te voy a decirlo, me ha gustado hacer un inciso ahí. Y luego el hecho de las charlas en vestuario, ¿vale? El hecho de que yo hable delante de ellos es difícil, ¿vale? Es muy difícil porque cuanto más categoría peor. Eso es, ¿vale? Lo que tú al final quieres llegar es a la fibra, es tocarles el corazón y que salgan con una pasión totalmente desbocada en el campo, ¿no? Pero bueno, es muy difícil porque no es hablar por hablar. Eso es hablar con un sentido, ¿no? Es hablar con un objetivo claro. Hablar con un sentido, claro. Comunicar, porque es un acto bidireccional, no les tienes que hacer partícipes, no es soltar la chapa, no aburrirles, ni ser demasiado escueto. El caso es que hay que saber escuchar también a los jugadores. Y es un
fallo que los entrenadores, muchos de ellos tienen. Creen que ellos tienen la razón, ¿no? Son autoritarios, tienen ellos la razón y son los que transmiten el conocimiento y toda la información y los chavales son tabula rasa totalmente, tablas en blanco que solo absorben y no tienen ningún nivel. Es importante saber escuchar y es importante saber comunicar. Saber comunicar. Es algo que no todo, yo al principio me costaba muchísimo, yo lo reconozco, pero es algo que no todo el mundo sabe hacerlo, porque hay personas que son muy inteligentes, ¿no? Controlan muchísimo sobre cualquier tema, pero quizás cuando es líder, cuando tiene que estar delante de un grupo de trabajo, un grupo de jugadores, un grupo de deportistas, no sabe transmitir esto y entonces yo soy partidario de siempre, como tú bien dices, tener en cuenta lo que ellos opinan, pero tú ser un poco el líder, ¿no? El que maneja, o sea, quiero decir, el que controla, el decir, esto se va a hacer así, si quieres opinión perfecto, pero se tiene que hacer. Entonces, la manera, o sea, lo difícil es cómo hacer para que ellos lo hagan sin quizás que te pongan pegas, ¿no? O esto. Sí, no, el caso es bastante complicado. Es difícil. Esto no se enseña. El hecho de... Entonces te sale. El hecho de saber comunicar, pues tiene muchos factores que afectan. Aparte de los personales que traiga cada uno. Yo sí digo y soy partidario de tener la charla ordenada, ¿no? Con su introducción, su nudo y su desenlace, ¿no? Enfatizando los puntos más importantes, sin llegar a ser muy aburrida ni tampoco muy escueta, ¿vale? Es difícil, esos tiempos, como en preparación física, los tiempos es importante, pues, en dar la charla también, ¿no? Sobre todo que sea sencilla la charla, que sea clara, no hables con tecnicismos, no hables con palabras de jerga de barrio que dé lugar a chistes o a risitas que ya se dispersan, ¿no? Hablar y sobre todo hablar en términos positivos, ¿vale? Nunca recalques que esto lo han hecho mal o aquello lo hicieron mal o lo que sea. Yo soy de los que se hacen el guión en casa, incluso ensayan no frente al espejo, pero sí ensayan leyéndolo y haciéndome mis cabras en la cabeza de cómo voy a decirlo, qué voy a decir, qué punto voy a remarcar y qué puntos voy a leer solo, o sea, decir solo, porque no llevo bien escrito. Entonces, dar información ordenada es muy importante, ¿vale? Si doy a un cine inicial, los aspectos tácticos, la jugada de estrategia y demás, salen a calentar y al final, cuando queden 10 minutos, yo los vuelvo a meter y ya voy a lo que he dicho al aspecto motivacional, depende de pues, si toca charla, pues toca charla. Toca música, pues una música, vídeo, anécdotas, ¿no? Las frases en el vestuario, ¿no? Corrito dentro del vestuario, palabras de ánimo, que hablen ellos también es importante, el que tú veas que es el líder o el capitán, que normalmente suele ser el mismo, pero no tiene por qué, que dé ánimos él, ¿no? Tiene que haber un feedback, ¿no? Un feedback entre el receptor y el emisor y al final, lo que he dicho yo, el clima de confianza es muy importante. Hablando del líder, del capitán, normalmente eliges tú el capitán, porque hay veces que el club te dice el capitán que tiene que ser, pues por antigüedad o compromiso o cualquier tema. ¿Tú sueles elegirlo basándote en eso, basándote en quien tú creas que es el líder? Y si lo eliges, ¿les das papel protagonista, entre comillas, o simplemente les tienes de capitán para que lleven el brazalete, jueguen y fuera? Yo soy partidario, y lo he hecho en todos los equipos, de que el capitán lo elige Los compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces en los que tú llegas de nuevo y esos jugadores ya tienen una base y llevan jugando 3 años. Tú le das voz y voto a ellos eligen el capitán o los capitanes. Normalmente suelo poner 3 capitanes yo. 3 capitanes. Sí, ¿por qué? Porque así no ven que hay favoritismo sobre el uno, sino que hay 3 capitanes y que tienen que remar los 3 a lo mismo. Lo primero que les hago ver es que el hecho de ser capitán no va a tener preferencias ni privilegios, sino que tienen que dar ejemplo.
Eso es lo primero. Y entiendo que tiene una responsabilidad también. Claro, o sea, la responsabilidad va también con el brazalete, como tú dices. Pero lo primero que tiene que hacer es dar ejemplo. Eso es lo primero, ya incluso por delante de la responsabilidad. Porque si el capitán sale al entrenamiento tocarse los huevos directamente, ¿no? O a entrenar a medio gas, o a vacilar, o a estar de risa si no a tomarse en serio, pues si el capitán hace eso, los otros Hay veces, como bien has dicho tú, si lo eligen los compañeros, esto es una pega muy, muy gorda y muy importante. Porque hay veces que los propios compañeros, por mayoría, eligen al que para ellos es considerado el líder, que muchas veces es el gracioso, el chulito, ¿no? O quizás el fuerte, o el que se le dé mejor para fútbol, que esto pasa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bastante. Vosotros, yo tengo la suerte que yo no tengo que elegir ni nada, pero bueno, tenéis que tenerlo, yo creo que bastante en cuenta. Yo cuando hago, o digo que voy a hacer la elección de capitanes, digo las cosas claras. O sea, es serio. No quiero que voten al amigo, no quiero que voten al que le cae bien, sino que quiero que voten al que de verdad ellos sienten que puede tirar del carro el capitán, que anima, que es líder, que tiene carisma, que es emblemático, perdona, sí. y esas cosas. Entonces, antes de hacer la votación, yo como entrenador digo eso, y le digo, esto es serio, no os doy la oportunidad de que votéis, hacerlo, yo soy el que lleva los votos. O sea, yo voto a este, yo lo mato, ¿vale? Pero yo les hago ver que no es motivo de tomárselo en broma serio, ¿no? ese tema, ¿vale? Entonces que elijan bien, que elijan con cabeza, que elijan lo que ellos sienten, de verdad. Vale, y volviendo a la pregunta que te he hecho antes, ¿cómo te defines tú como entrenador? Pues yo... Dime aspectos positivos y aspectos negativos, mójate. Bueno, yo soy un entrenador muy cercano, me gusta el contacto, ni mucho ni poco, ¿vale? Siempre es un término medio, ¿vale? No soy muy extremista ni por un lado ni por otro. Soy muy confidente, me gusta que haya confianza, que haya risas también, lógicamente, que haya bromas, soy el primero que hace bromas, pero cuando se pisa el verde hay que tomárselo ya en serio, porque lo que se hace en el verde al final se organiza los partidos. Y como todo el mundo quiere ganar, si el sábado no se gana, al final vienen los problemas. Hay que marcar mucho los límites, ¿no? De la línea blanca de banda para adentro hay que cambiar el chip, para afuera lo que tú quieras. Me considero un entrenador totalmente democrático, ¿no? Puedo negociar con los chicos, quieren partido, no quieren partido, posta partido, queremos penalti, queremos tiros, pero a mí me tienen que demostrar y hacer las tres cosas que he marcado como filosofía de base, que es volviendo a lo que hemos hablado, que a mí me tienen que traerme, o sea, tienen que demostrarme actitud, compromiso y esfuerzo. Y a partir de ahí se negocia todo lo que quiera. Muy bien. ¿Algo más antes de acabar? Sí, una cosa más en el hecho de las charlas. Hablar por hablar hemos dicho que no, pero es muy importante la comunicación no verbal, ¿no? Es muy importante y algo que no se tiene en cuenta. El hecho de los gestos, el hecho del contacto visual con los jugadores, el hecho de la proximidad, la distancia, esas cosas, ¿no? La postura que tú tienes, el hecho de rozarte la barbilla o estar con el boli todo el rato moviendo, ¿no? Tocarte la oreja, todos esos detalles que son inapreciables, al final y al cabo ellos los ven porque te están mirando y pueden dar lugar a chistes o a que se desconcentren en ese lado. Y además tú transmites esa inseguridad, ¿no? Y esa postura que tú tienes a lo mejor de pasota o incluso la forma de vestir transmite esa inseguridad, ¿no? La posición de los brazos igual que en jarra o brazos cruzados, pues esos detalles son importantes de
de hacérselos ver y de intentar corregirlos, ser lo más natural posible, eso es lo importante, ser lo más natural posible, y sobre todo ir con convicción, ir seguro, con las cosas claras, eso de ahí que haya dicho que las charlas tengan una introducción, un nudo y un desenlace, una conclusión, ¿no? Y sobre todo lo de ensayar en casa, para evitar esas cosas. Y no permitir esa inseguridad por su parte a los jugadores. Luego también otros detalles importantes, como puede ser el tono de la voz, la rapidez con la que tú hablas, la fluidez, las muletillas, ¿no? Los vale o habéis entendido, esas cosas no te das cuenta que las haces, pero son detalles que quieras o no te pueden dispersar el grupo en el escuadrón. Muy bien, Héctor. Bueno, como podéis ver, aparte de ser gran entrenador, porque doy fe por ello porque llevo 2 años con él, aparte de ser un gran entrenador y una gran persona, pues habéis podido observar que es un tío que tiene muy claro que el tema psicológico es muy importante inculcarlo y enseñar a los niños, a los cadetes, juveniles, aficionados, incluso cualquier categoría. Claro ejemplo del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, el profe Ortega a la hora de entrenar, pues lo tenéis ahí. Muchísimas gracias, Héctor, de verdad un placer. Era una entrevista que tenía ganas de hacerla porque quiero también que la gente pueda ver que hay algo más, quizás más allá del fútbol profesional que todos estamos acostumbrados a ver, y que dentro del fútbol base, como estamos él y yo, pues que esto se maneja muy bien y por suerte o por desgracia Héctor lo hace. Entonces, muchísimas gracias, Héctor, por haber expresado tu forma de ver el fútbol, y espero que no sea la última entrevista y que podamos hacer otra. Espero que sirva para muchos entrenadores que están empezando o los que ya llevan mucho tiempo y ese tema no lo llevan francamente bien y al final son pues, autoritarios, y esto lo haces porque manda mi no lo voy a decir, pero bueno. Hemos entendido. ¿Vale? Entonces, que sirva de cambio, que sirva de apoyo, que sirva de información, que sirva para que cada uno se mire a la autocrítica, se mire a sí mismo y vea en qué cosas puede mejorar, tanto en charlas en la historia con esos detallitos, como en filosofía de base y crear equipo, crear clima de confianza, de buen rollo, y al final que tanto el entrenador como los jugadores, ¿no? Acaben contentos con ese año, se gane o se pierda, y que se lleven unas experiencias muy buenas que puedan utilizar no solo en el fútbol, sino en su vida, a lo largo de su vida, para que concreten y afiancen su desarrollo íntegro y personal, volitivo, social. Y aparte de ser buenos futbolistas, que sean buenas personas, que realmente es lo más importante y por lo que más creo que Héctor lucha. Muchísimas gracias, Héctor. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, que es totalmente gratis, y espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido, y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo, futboleros.